Bueno, hermanos, seguimos con el estudio de la epístola a los Hebreos. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Ya vamos por el capítulo 10, nos toca en esta mañana. Recordemos, ¿verdad?, algunas cositas del libro de Hebreos. Su autor es desconocido. La audiencia a la cual se le está escribiendo esta carta es una audiencia judío-cristianos. Esta iglesia estaba enfrentando persecución y prisiones por su asociación con Jesús. Y el problema es que algunos estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo. Y esto explica el propósito y la estructura de esta carta. Tenemos una introducción y 4 secciones donde el autor compara y contrasta a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. Vemos que compara a Jesús con los ángeles de la Torá, compara a Jesús con Moisés, con la tierra prometida, compara a Jesús con los sacerdotes y con Melquisedec, compara a Jesús con los sacrificios en el pacto. El autor tiene 2 objetivos principales que ya hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Uno es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa. Jesús es superior a todo y suficiente. Él lo es todo. Y el segundo propósito es retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución que están afrontando. Cada sección posee una fuerte advertencia a no abandonar a Jesús. La primera advertencia en el capítulo 2 dice no descuidar la palabra de Dios. La segunda advertencia en el capítulo 3, no dudar de la palabra de Dios. La tercera advertencia en el capítulo 5, no apartarnos de la palabra de Dios. La cuarta advertencia que estamos viendo, que vamos a ver el día de hoy, es no menospreciar la palabra de Dios. Y la quinta, en el capítulo 12, más adelante, es a no desechar la palabra de Dios. Así que estamos estudiando, hermanos, hemos estado estudiando los capítulos 8 al 10 y viendo cómo la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio definitivo, superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo. Esos sacrificios debían ser ofrecidos constantemente y cada día, constantemente cada día y también anualmente en el día de la expiación. Hemos visto que Jesús ofreció su vida una vez y para siempre. Y eso fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Así que el autor en el capítulo 10 da la cuarta advertencia, no menospreciar la palabra de Dios. No menospreciar la palabra de Dios es como darle la espalda a la oferta generosa del perdón de Dios. Nos dice que el sacrificio de Jesús es permanente. Y es el fundamento del nuevo pacto del que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, donde todos los pecados son perdonados. El autor ha elevado a Jesús por medio de todos los contrastes. Esta sección final es un gran reto a seguir a Jesús. En Jesús han encontrado la palabra misma de Dios. Jesús es la palabra encarnada de Dios. En Jesús tienen esperanza para estar en la nueva creación. Jesús es el eterno sumo sacerdote y Él es el sacrificio perfecto. Ya no necesitamos estar haciendo sacrificios día a día porque Jesús es el sacrificio perfecto. La semana pasada vimos con el hermano Edgardo el tema del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era esa tienda donde el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento adoraba a Dios. Como dato curioso, el tema de la creación solamente se toca en la Biblia en 2 capítulos.
mientras que el tema del tabernáculo está alrededor de 50 capítulos. Podemos hacernos esta pregunta: ¿por qué Dios dedicó tanto a este tema? Cuando uno lee el libro de Hebreos, se puede dar cuenta de que la única razón por la que Dios dio tantos capítulos para el tema del tabernáculo no fue simplemente para regular la vida religiosa de los israelitas de antaño. Había algo que Él también nos quería enseñar. Y ese tema no se quedó confinado solamente en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, sino que lo trata también en el Nuevo Testamento igualmente. Dios le da tanta importancia al tema del tabernáculo que aún en el nuevo pacto Él sigue hablando del tema. Y en Hebreos 9:22 nos da un versículo clave que vimos la semana pasada, que dice así: y es que según la ley casi todo es purificado. ¿Con qué? Con sangre. Ajá. Y que sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Ajá. Dice el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tal vez para nosotros esta declaración no es fácil de comprender, porque no estamos acostumbrados a una expresión de esa manera. Y es por eso que el autor de Hebreos trae ese tema y lo coloca dentro de la enseñanza del nuevo pacto, porque hay algo importante que nosotros necesitamos aprender. Lo que Hebreos nos enseña es que Dios había provisto una solución para el gran problema del hombre. El gran problema de la humanidad no es la pobreza, ni las enfermedades, ni ninguno de los problemas actuales. El problema del hombre, según la palabra de Dios, es el pecado. Y la solución para ese gran problema es el perdón. Aunque en esta época posmoderna el hombre trate de buscar 1000 explicaciones y quiera ponerle nombres al pecado como estilos de vida, ideologías, discriminación, etcétera, 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 tantos nombres que le ponen ahora al pecado, todo eso no es otra cosa que lo que la Biblia llama pecado. El hombre lo que menos quiere es admitir lo que Dios enseña en su palabra, que somos pecadores, que cometemos pecados y que necesitamos perdón. Y Dios insiste en su palabra y nos dice que Él ha provisto una solución para ese gran problema del hombre. Dios da perdón, porque nosotros necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Y Dios está tan interesado en hacernos conscientes del pecado y de sus consecuencias, de la forma de salvarnos de ese problema. Y vemos, ¿verdad? Y podemos llegar a la conclusión de que Dios está más interesado en que tú sepas cómo salvarte que cómo fuiste creado. Entonces, por eso que se le da tanta importancia al tema. Porque el que no sepas cómo salvarte puede conducirte a una perdición eterna. Y Dios no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3:9. El pecado ha causado separación entre Dios y el hombre. Hay un sucio, hay una contaminación moral que el pecado trajo al hombre y eso nos hace aborrecibles ante Dios. El hombre siempre quiere decir que Dios nos ama a todos, no importa cómo somos.
Pero Dios quiere que tú confieses tu pecado y te arrepientas y Él te perdonará. Pero no podemos hacer que Dios acepte lo que Él dice que no acepta, el pecado. Él aborrece el pecado. Su palabra dice en Habacuc 1:13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Nosotros tenemos ese sucio moral tan serio que Él dice que en el cielo no entrará ninguna inmundicia. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella. ¿En dónde? En la ciudad celestial. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que eso es algo muy serio para Dios. Dios le da mucha importancia a esto. Somos pecadores, pecamos todos los días, por eso no entraremos en la gloria. Y es allí donde los hombres han tratado de buscar solución a sus propios problemas. Han buscado solución por sus manos y han tratado de limpiarse por sí mismos, tratando de ganarse el cielo. Y empiezan a contar todas las cosas buenas que hacen. Y pueden pararse aquí enfrente y decir, bueno, esta semana yo me he portado bien. En esta semana yo he compartido limosna, he llevado comida y ropa a los necesitados, fui a visitar a una persona enferma, yo consolé a alguien que estaba en tribulación y en pruebas. Yo debo estar por lo menos a la mitad del camino del cielo. Pero la Biblia dice que no es así como se llega al cielo. Al cielo se llega admitiendo que por nuestros propios medios no nos podemos salvar. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es obra tuya, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no creamos, ¿verdad?, que porque a veces estamos haciendo, ya tenemos ganado el cielo, ¿verdad? Y vamos mucho más adelante que todos. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no por obras, para que nadie se haga orgulloso. La Biblia nos enseña que no es así que se llega al cielo. Es admitiendo que por nuestros propios medios no nos podemos salvar. La palabra de Dios dice por medio del profeta Jeremías que aunque tú uses lejía, aunque tú uses Clorox y te frotes mucho con jabón, la mancha de tu pecado permanecerá contigo. No nos podemos limpiar a nosotros mismos. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Así que no importa lo mucho que queramos limpiar nuestro pecado, Dios lo sabe todo. Y Él sabe dónde está esa mancha de sangre que te hace culpable. Somos culpables delante de Dios. Así que nuevamente la pregunta, ¿cómo solucionamos ese problema? Si no nos podemos salvar a nosotros mismos, no podemos buscar la solución por nuestras propias manos. Sencillo, Dios proveyó la solución. Y de eso es que se trata Hebreos capítulo 9 y capítulo 10. Vamos a estar hablando del capítulo 9 y del capítulo 10 porque el 9 no se terminó el domingo pasado. Si usted se da cuenta, no hay título, no hay nada y sigue hablando del mismo tema en el capítulo 10. Vamos a ver el sacrificio final de Cristo en este mensaje. Lo que tú y yo necesitamos precisamente para la salvación de nuestros pecados.
La semana pasada vimos el capítulo 9, los primeros 10 versículos tratan de la solución temporal que Dios proveyó en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Dios pudo haber hecho todo esto desde el principio, pero Él decidió hacer las cosas paulatinamente. Así que lo primero que Él hizo fue que diseñó un lugar en donde Él quería que su pueblo le adorara. Y Moisés tenía que seguir las direcciones específicas que Él dio de ese lugar. Vimos la semana pasada, ¿verdad?, de que el tabernáculo era un lugar rectangular que estaba dividido en dos. Nos dice, ¿verdad?, que estaba la sección del lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, eso lo dijo el hermano Edgardo. Era como un cofre que contenía las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. También tenía el maná y tenía la vara de Aarón que floreció. En la parte superior del arca, la tapa, había un lugar o la parte de la estructura que se llamaba el propiciatorio, ¿verdad? Allí se rociaba la sangre de la expiación. Cristo viene a ser ahora nuestra propiciación. Él es el sacrificio, pero al mismo tiempo Él aplaca la ira de Dios en contra del pecador y Cristo queda simbolizado allí. Y esos querubines, que son los protectores de la presencia de Dios, recuerdan al hombre que a la presencia de Dios no se le puede acercar cualquier persona en sus términos, sino que debe ser en los términos de Dios. Y son ellos los que aún cubren sus rostros en la presencia misma del Señor. Del 6 al 8 vemos que el mensaje que comunicaba todo esto. Y el autor les está diciendo a estos creyentes de Hebreos en el Nuevo Pacto que nadie tenía acceso directo a Dios. Que el camino a la presencia de Dios estaba velado. Solo el sumo sacerdote, según las directrices de Dios, podía tener acceso a Dios. Amén. Mientras estuviera el lugar santo en pie, que es la parte más amplia del tabernáculo, significaba que todavía la entrada no era libre para todo el mundo. Mientras eso esté allí, no hay entrada. Recordemos que cuando Cristo muere en Mateo 27:51, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló. Entonces ya hay entrada y acceso al Señor. Esto fue un símbolo impresionante de que Jesucristo, el gran sumo sacerdote, había pasado a través del velo de la muerte y pronto entraría en la presencia de Dios Padre. Así que nosotros tenemos que ubicarnos en lo que era antes y lo que es ahora. Por eso para el escritor es importante volver a repasar ese tema, para que nosotros podamos entenderlo, porque lo entendían ellos, los de esa época, pero nosotros a veces nos cuesta difícil entender esas cosas. Pero es importante que nosotros podamos entender todos esos detalles para ubicarnos en lo que Dios quiere enseñarnos. Imagínense la escena. El pueblo congregado, viendo a estos sacerdotes vestidos como Dios les había pedido que hicieran, entrando en aquel lugar con los sacrificios para el perdón de los pecados. Era solo una vez al año, era una actividad anual y especial. Todo el mundo con sus ojos atentos a lo que estaba sucediendo. Habló Jehová a Moisés. Levítico 16, 2 y 3. Es importante que usted lo lea y lo estudie para que usted a la luz de eso pueda entender lo que el autor ahora en Hebreos nos está diciendo. Dice en Levítico 16, 2 y 3, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón,
El hermano preguntó ese día quiénes fueron los que fueron a ofrecer fuego extraño, los 2 hijos de Aarón que murieron porque Dios no les había mandado que hicieran eso. Porque hay que hacer las cosas como Dios dice que lo debemos hacer, ¿verdad? Así que cuando se acercaron delante de Jehová murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre al lugar en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué le dijo? Dile a Aarón que no agarre confianza, que no sea confianzudo. Porque no, en todo tiempo no puede entrar, porque si entra muere. Se dice que los sacerdotes los amarraban por los tobillos, para que si le daba un temblereque, para que si le entraba el miedo, el pánico, el yello, por si se desmayaba o si por alguna causa moría, poder sacarlo sin que nadie pueda entrar a ese lugar, porque no vivía. Así que ellos se quedaban oyendo, porque el sumo sacerdote tenía también las campanillas, ¿verdad? Entonces ellos empezaban a oír las campanillas como mi gatito. Mi gatito tiene un collarcito que tiene una cosita ahí que le suena. Cada vez que él se mueve yo lo oigo. Así mismo, ellos estaban oyendo para ver si las campanillas dejaban de sonar. Y si las campanillas dejaban de sonar, era que el sacerdote había muerto. Hay que sacarlo. Jálenlo. Era todo un evento lo que sucedía en aquel lugar. Levítico 16 es un capítulo que nos explica todo eso lo que pasaba en ese momento. Él necesitaba ofrecer un becerro, la cría de la vaca, por sus propios pecados y por los pecados de su familia. Entonces, luego tomaba el incienso, entraba detrás del velo, yo me imagino que le temblaban las piernas. Allí arrojaba el incienso en la presencia de Dios y el versículo 3 aclara que él debía hacer eso para no morir y salía otra vez. Dios, ¿qué les estaba mostrando? Le estaba mostrando, ten cuidado. Cuando tú entras a mi presencia, hazlo como yo te pido. Póngase un momento en el lugar de ellos. Qué terrible. También dice que necesitaban 2 machos cabríos para hacer entonces la expiación por los pecados del pueblo. Uno de los machos cabríos era enviado al desierto, representando que Dios está echando lejos los pecados del pueblo, que serían perdonados para no regresar más. ¿Se da cuenta por qué tenemos que entender lo que sucedía allá? Y el otro macho cabrío era el que iba a ser sacrificado. O sea, 2 animales eran sacrificados. El que era el de él y de su familia y el otro que era el del pueblo. Y el otro que no mataban se mandaba al desierto. Ahora él entraba con la sangre de los 2 animales en el lugar santísimo. Otra vez, acuérdense que había salido. Ahora entraba de nuevo otra vez con la sangre de los 2 animales sacrificados. Y el primero se debía rociar la sangre del becerro, que era por él y su familia, en la dirección del propiciatorio 7 veces. Era como diciendo, prepárate para venir a ofrecer la sangre por el pueblo. Y entonces así él podía acercarse al propiciatorio, entonces volvía a salir otra vez. Era todo una ceremonia.
Era todo un ritual. Entonces entraba de nuevo y ahora se acercaba al propiciatorio, pero entonces esparcía la sangre ¿de qué? Del macho cabrío. Y hacía lo mismo que hizo con la sangre del becerro y la esparcía delante de sí y encima del propiciatorio. Eso era el ritual. Y era la manera de purificar las impurezas, los pecados, las rebeliones del pueblo de Israel. Y mientras él hacía esto, nadie, ni siquiera los sacerdotes, que siempre tenían acceso al lugar santo, ni siquiera ellos podían estar con él en el tabernáculo de reunión. Y entonces él salía y rociaba con sangre los cuernos del altar que estaban afuera de la tienda del tabernáculo. Entonces en ese altar que estaba afuera, allí se consumían los holocaustos, los sacrificios de animales, y él rociaba las puntas de ese altar con sangre del macho cabrío que él había sacrificado. Recuerden que eran 2 animales que él tomaba, ¿verdad?, para confesar los pecados del pueblo. El otro, ¿qué pasaba con el otro? El otro, él tomaba al macho cabrío que estaba vivo, y él confesaba los pecados del pueblo y ponía sus 2 manos sobre la cabeza del animal, como representando que él va a cargar los pecados del pueblo puestos sobre este animal. Y serán enviados fuera y lejos para que no los tenga en su presencia. ¿Ven ustedes todo ese cuidado que se debía tener? Todos esos detalles que ellos debían hacer. Y toda esa sangre derramada era algo impactante. Miren lo que dice el versículo 9. Dice, 9 del capítulo 9, dice, lo cual es símbolo. ¿Lo cual es? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas ¿hasta cuándo? ¿Qué dice allí el versículo? Impuestas hasta que el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ese ritual era una provisión temporal de Dios para el problema del pecado. Todo esto que los judíos hacían todos los años y los demás sacrificios que hacían todos los días, todo eso era algo temporal. No limpiaba definitivamente la conciencia de los hombres, porque era una limpieza externa, era una limpieza de carne, como lo dice allí. ¿Pero hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta ese punto Dios le había explicado a los hombres ciertas cosas acerca de la historia de la redención. Porque Dios no le enseñó todo de un solo. Dios fue paulativamente enseñándole poco a poco a los hombres del Antiguo Testamento. Primero le enseñó a Adán, después le enseñó a Noé. Ya Noé sabía un poquito más que Adán, después, y así sucesivamente. Fue enseñando, ¿verdad? A Abraham, fue enseñando a Moisés, un poquito de revelación, otro poquito y otro poquito. David recibe más revelación, el profeta Isaías recibe más revelación. Conocemos la revelación a través de nuestro Señor Jesucristo, y todas esas leyes del Antiguo Testamento que obligaban que se hicieran las cosas de esa manera tenían un fin. Todo eso tenía un fin. Mire lo que dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo.
Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Así que el propósito de todas esas enseñanzas, de todos esos sacrificios, del tabernáculo, después del templo, el propósito era Jesucristo, porque todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Por eso el mismo Cristo le dijo a los fariseos en Juan 5, 6 al 7, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? ¿Se da cuenta? Nosotros no vemos el nombre del Señor Jesucristo en el Pentateuco que escribió Moisés, pero Jesús está diciendo, todo eso que se hacía de los sacrificios era hablando de mí. El sacrificio final y perfecto que yo haría años después. Pero ¿sabe qué pasa? Que ellos veían ese ritual como si fuera algo final. Y que eso había que quedarse perpetuamente haciéndolo así. Pero Jesucristo dice, no. Cuando yo ya venga y muera, ¿saben una cosa? Ya no hay más nada que hacer. Porque yo soy el sacrificio final y perfecto. Amén. Y eso es lo que el autor quiere demostrar cuando el Señor muere. Resucita, se aparece a los discípulos camino a Emaús, Lucas 24. Y él dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban que en todas las escrituras lo que de él decían, lo están leyendo. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, pero lo que se había escrito en el Antiguo Testamento era señalando a Cristo. De manera que cuando leemos estas cosas del Antiguo Testamento debemos entender eso, que el pueblo estaba siendo preparado para recibir al Mesías. ¿Cómo se salvaban los hombres del Antiguo Testamento? Poniendo su fe en el Mesías venidero, en el Cordero que vendría. ¿Cómo se salvan los de la época del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento? Depositando su fe en el mismo Mesías. Pero este Mesías ya vino y nosotros ahora depositamos y confiamos en Él, en lo que ha sido revelado en su palabra. Unos miraban a un lado, nosotros miramos a otros, pero estamos mirando a la misma persona. La salvación a través de Cristo, el único que Dios ha provisto para la salvación de los pecadores. Ahora si observan en el versículo 7, enfatiza un aspecto allí y es el precio que cuesta la salvación. Por eso dice que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero dice, no sin sangre. Recuerden lo que les dije al principio, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Así que está hablando de que el sumo sacerdote no podía entrar sin sangre. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz, Él derrama su sangre. ¿Ven el paralelismo de lo que se está enseñando? La sangre de Cristo es la sangre de nuestra redención. Por eso tanta sangre en esos sacrificios del Antiguo Testamento. Toda la vida religiosa de los israelitas giraba alrededor del tabernáculo del templo y en esos sacrificios grandes cantidades de animales eran sacrificados. Ahora esto tenía un fin, apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este tabernáculo, ese templo debía ser visto como un instrumento para señalar a algo mucho más grande e importante, la llegada del Mesías. Nuestro gran sumo
sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. De manera que el sistema del Antiguo Testamento iba a estar vigente ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Las cosas iban a cambiar. Las cosas no se iban a seguir haciendo así como hemos visto en todas esas ilustraciones. Vamos a ver la provisión, la solución definitiva. Versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no hecha por hombres, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas de los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Así que por eso es el mediador del nuevo pacto. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto para que interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, o sea, usted y yo que hemos recibido a Cristo, reciban la promesa de la herencia eterna. La verdad verdadera está en el cielo y no aquí en la tierra. Lo que nosotros vemos no es más que la sombra de lo que hay realmente en el cielo. Y el verdadero tabernáculo no era el que estaba aquí, sino el que está en el cielo. Cristo es el sumo sacerdote del tabernáculo celestial, no del terrenal, no de aquel hecho de manos de hombres. Está hecho por Dios mismo. Y ese debe ser el tabernáculo en el que nosotros tengamos la mirada puesta allí, donde está nuestra esperanza. Y por eso es que habla de bienes venideros. Las personas aquí en la tierra hablan de cuántos bienes tienen y hacen un conteo de sus bienes. Oh, tengo bastante, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que no debemos hacer tesoros en la tierra, sino en los cielos. Y que nuestros verdaderos bienes están allá en la eternidad. Dios lo llama así, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. El nuestro es el tabernáculo de Cristo, es el celestial, no el de esta creación, no por sangre de animales. El mismo es Jesucristo, es el sumo sacerdote, que dio su propia vida, su sangre, para salvar a su pueblo. Él mismo se inmoló para rescatar a los viles pecadores. A ti y a mí, que somos pecadores, que hemos estado yendo contra la ley de Dios, en un montón de áreas. Por eso Cristo dio su vida. Dice que allá en China, como hay una superpoblación, a los niños los dejan abandonados en las cunetas. Cualquiera se encuentra un niño abandonado. ¿Sabe una cosa? Dios nos encontró en las cunetas de este mundo para adoptarnos, para hacernos sus hijos, para hacernos miembros de su familia. ¡Qué gran obra!
Y dice el texto en el versículo 12, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. La salvación que Dios brinda es una salvación eterna y es para siempre. No es un deleite temporal de bienes materiales y terrenales aquí y allá, como muchos promueven en los púlpitos. Solo prometen prosperidad y bienes terrenales. La salvación que Cristo ofrece es permanente, una salvación eterna, para vivir por Cristo por toda la eternidad. Y todo apuntaba al momento que llegaría la solución definitiva. Y todo eso era símbolo para el tiempo presente, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y dice, consumado es. Misión cumplida. Todo lo que se necesitaba, Cristo lo hizo. Fue hecho. Consumado es. Y en lugar de ser una limpieza temporal y externa como ocurría en el Antiguo Testamento, ahora tenemos una limpieza absoluta y total. El sacrificio de Cristo lograría lo que ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento logró: limpiar nuestras conciencias. Dice la Biblia que en el infierno, uno de los elementos más torturadores será que la conciencia de los hombres estarán vivas, recordando a los hombres lo que ellos hicieron contra Cristo, contra su Padre Celestial. Pero la sangre de Cristo tiene la capacidad de limpiar la conciencia de los hombres. Muchos la rechazan. Muchos le dan la espalda a la generosidad de Dios, pero tendrán sus consecuencias. Dice Isaías 1:8, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si hubiera habido otra solución, otra vía, Cristo no hubiera venido a morir. Pero Cristo vino a morir en esa misión mortal. ¿Por qué? Porque era la única solución posible. Era el único que podía cumplir con esa misión. Nadie debe ocurrírsele llegar a la eternidad sin estar amparado en el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Tienes que creer en Cristo. Si no, vendrás a condenación eterna. No te atreves a llegar por tus propios términos a la eternidad. Porque si lo haces, a Dios no se le escapará una cosa de la que eres culpable. Pero si hoy tú admites que eres culpable, dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esa es la limpieza que nosotros necesitamos. Cristo ya lo hizo todo. Tú solamente tienes que creer. Todos los días del año son días de expiación. No tienes que esperar un año para que el sacerdote entre y haga todo el ritual. Hoy puedes acercarte a Él. Hoy es el día de tu salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Nosotros
Tenemos seguro el hoy, ahorita. Ahora que usted sale de aquí allá afuera de la puerta, cruza la calle, usted no sabe qué le va a pasar. Hoy es el día de salvación. Capítulo 10. El capítulo 10 concluye una parte del libro de los Hebreos, en donde la autora ha estado tratando el tema del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y el autor quiere resumir el tema central del libro y por eso repite algunos puntos. De los libros del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas, Hebreos es una de las cartas más cristocéntricas que hay. Exalta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es superior a todo. No existe razón ni motivo, nada que supere la importancia de nuestro Señor Jesucristo. Estudiar a Cristo y su obra siempre debe ser tema de nuestra canción y de nuestra predicación. Felicito al grupo de alabanza el día de hoy. Exaltamos el nombre de Cristo. Puede ser que nosotros pudiéramos poner algunos temas secundarios a un lado, que no van a afectar la esencia del asunto. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros no podemos poner a Cristo a un lado, porque cristianismo no hay sin Cristo. No puede existir. Nadie puede decir hablar del cristianismo o decir que es cristiano si tiene a Cristo a un lado. Porque Cristo es el centro del cristianismo. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que nos condenará? Ya en el capítulo 1, versículo 1, ya se había dado respuesta a esto cuando dice, ahora pues, en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Cristo Jesús es la salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Él. Y el apego a ritos y el apego a normas del Antiguo Testamento era algo tan fuerte para los oidores del libro de Hebreos que ellos estaban siendo tentados a considerar a Cristo como algo opcional, como si todas sus tradiciones fueran suficientes para llevar a cabo la vida que agrada a Dios. Pero eso no es algo que sucedía allá en esa época nada más. También sucede hoy. Lo que en esencia les está diciendo es, fuera de Cristo no hay salvación. Los judíos llegaron a considerar esos rituales que hacían como la esencia, pero esa no era la esencia. La esencia es Cristo. Ellos decían, pero ¿cómo yo puedo dejar eso que he venido haciendo por años? Ya Cristo lo cumplió. Ya Cristo lo hizo todo. Miren lo que ellos decían. Ellos decían, si no son circuncidados, no se pueden salvar. Elevaban la circuncisión por encima y le daban una importancia cardinal como si eso fuera lo esencial. Tenían una confusión total. Nosotros podemos considerar algunas cosas del cristianismo secundarias y tomarlas como si fueran lo más importante. Y estas son las razones por las cuales muchos temas tienen confundidos y enredados y en conflicto a muchos creyentes. No porque, por ejemplo, uno crea en la venida de Cristo y el otro no, sino porque no creen igual. Entonces eso los divide. Ahora, no estamos hablando de las falsas doctrinas, eso es otro tema, que la Biblia nos manda
a predicar la sana doctrina. Estamos hablando de los temas secundarios que muchas veces entran en conflicto. Que si la salvación se pierde, que no se pierde, que por ejemplo esos temas así. Así que mi propuesta para el día de hoy es que nunca nos alejemos como iglesia del tema central. ¿Cuál es el tema central? Jesucristo. Esta iglesia tiene que ser una iglesia cristocéntrica. Alejarnos de Cristo, de la supremacía de Cristo, nos lleva a la destrucción de lo que nosotros profesamos como cristianos. Si rebajamos la importancia de Cristo dentro del cristianismo, solo nos quedan los ismos, las exageraciones y las cosas secundarias. Amén. ¿Me están entendiendo? Así que el escritor el día de hoy sigue hablando del gran sacrificio final de Cristo. Todo el contenido legal y profético del Antiguo Testamento nos señalaba dos cosas. La venida de Cristo, en el cual Él haría el sacrificio por los pecados, y la segunda venida de Cristo como la gran consumación de la redención para ya dar paso a la vida celestial a todos aquellos que fueron salvados por la sangre de Cristo. Los que creyeron antes de su muerte en el antiguo pacto y los que creyeron después de la muerte en el nuevo pacto, todos juntos como un solo pueblo. Es lo que falta, es lo que viene, es lo que va a cumplirse, ¿verdad? Mira lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:2. Pablo decía, hablando del tema, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el tema central de Pablo. Jesucristo. Y de eso se trata Hebreos 10. Él reitera la ineficacia de los múltiples sacrificios pasados. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Día tras día, dice el versículo 11, el sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, nunca pueden quitar los pecados. Así se pasaba el pueblo de Israel. Para decírselo más fácil, los que no entendían lo de la sombra es el sacrificio de los animales. La realidad es el sacrificio de Cristo y su muerte en la cruz. Para el hombre el pecado puede ser algo invisible, pero para los ojos de Dios el pecado no es invisible. Por eso dice, ¿verdad?, que todo este ritual lo que le recordaba a los israelitas era: tú eres pecador. ¿Pecaste? Vuelve a ofrecer sacrificio. ¿Pecaste? Vuelve a ofrecer. Eres pecador. Eso era lo que le recordaba. Así que necesitábamos de un voluntario adecuado. Amén. Necesitábamos de un voluntario adecuado. Porque los animalitos no podían cumplir con la misión de perdonar los pecados definitivamente. Un voluntario que resuelva nuestro problema.
Y ¿sabe una cosa? Que el Señor Jesucristo dijo, yo me ofrezco. Yo me ofrezco. Vamos a leer del 5 al 9 del capítulo 10. Mire lo que dice. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eso no resolvía el problema. Vamos a ver lo que dice Salmo 58. Dice, no te voy a reprender por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Quiere sacrificios? No, eso fue para una época. Fue un símbolo. Fue para que ellos supieran que era Cristo. Pero hoy en día Dios quiere sacrificios. ¿Qué quiere Dios de mí? Él quiere el corazón. Y eso está, dice que ellos se habían quedado en lo externo. Y aquí se les aclara que Dios no quería simplemente que nosotros cumpliéramos con rituales. Dios quiere la religión del corazón. Para hacer una comparación actual, Dios no necesita tus ofrendas. Dios necesita tus ofrendas. Él es dueño de todo. Todo le pertenece. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice que Dios ama al dador alegre. Él quiere alegría en el corazón a la hora de dar. Él no quiere la plata si Él es el dueño del oro y de la plata. Él lo que quiere es tu corazón, que des con alegría. Él quiere tu corazón. En el Salmo 51, el arrepentimiento de David, él confiesa su pecado y dice, porque tú no quieres sacrificio que yo te lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere simplemente, bueno, pequé. A ver qué voy a hacer este domingo para contentar a Dios. Voy a hacer mi devocional todos los días. Este año me voy a leer la Biblia entera. Voy a ir todos los cultos. Así Dios va a estar contento conmigo otra vez. Él no quiere lo externo. Él quiere tu corazón. Un corazón que confía en la obra de Cristo, en la obra que Cristo ya hizo. ¿Ven que a veces podemos confundir las cosas? Mire lo que decía Dios en Isaías 1:20. Escuchen esto. ¿Para qué me sirve, dice Jehová,
la multitud de sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo al convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis las manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué quiere Dios? Lavaos y limpiaos. Y quitad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Entonces allí es cuando dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dios estaba hastiado de los sacrificios, porque se acercaban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. ¿Qué quiere Dios? El corazón. ¿Qué quería Dios? La santidad del pueblo. Usted puede venir a la iglesia todos los días de culto. Usted puede venir acá adelante, cantar, orar. Usted puede venir a dar clases los días de escuela dominical. Usted puede tocar un instrumento. Usted puede venir incluso y predicarse, ponerse a predicar. Pero si su corazón tiene mala actitud, si usted no lo está haciendo con amor y agrado para el Señor, eso no lo recibe el Señor. Porque Él no quiere sacrificios. Él quiere su corazón. Primero debemos entregarnos nosotros mismos a Dios. Y todo lo demás no será una carga. Ay, es que me toca predicar este domingo de nuevo y el otro también. Ay, es que me toca ir a practicar con el grupo alabanza. Si lo que usted está haciendo no lo está haciendo de corazón, con una buena actitud, mejor no lo haga. Porque sacrificio el Señor no quiere. Un voluntario que se ofreció por nosotros. Esto me recuerda cuando en Isaías, Dios hace una pregunta, Isaías 6. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién iré y quién irá por vosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Voluntario, se ofrece. Así mismo hizo Jesús. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por vuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tito 2:14, ¿quién se dio a sí mismo por vosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Jesucristo.
Jesucristo fue el voluntario perfecto, el voluntario adecuado, el único que lo podía hacer. Esa es la gran eficacia de ese sacrificio final. El logro de Jesucristo es permanente. No fue temporal como los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. El logro, el resultado del sacrificio de Cristo es eterno. Es permanente. Cristo logró limpiarnos. Cristo logró perdonarnos. El pecado es una inmundicia que nos aparta de Dios y Cristo hace la obra que nos acerca a Él. ¿Vemos la diferencia de los sacerdotes haciendo sacrificios interminables? ¿Lo entendemos ahora? Cristo hizo un solo sacrificio, una vez y para siempre, para perdonarte tus pecados, pasados, presentes y futuros. Así que el Salmo 101 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, Dios le dijo: ya te puedes sentar, mi hijo. Ya terminaste tu misión. Ahora siéntate a mi lado hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Porque la gran victoria se logró en la cruz. El enemigo sí anda suelto haciendo de las suyas, pero ¿sabe cómo está él? Derrotado. Su derrota está garantizada. Ya él hizo la obra y ahora se puede sentar hasta que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. El Señor no está allí para ver si sus enemigos serán derrotados. Él está esperando el cumplimiento de la realidad de que serán derrotados y serán puestos por estrado de sus pies. Dice que Él pondrá mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Tener la Biblia es importante, es una gran bendición. Usted puede ir hoy a CLC y tienen descuento por ser el mes de la Biblia. Yo ya me compré una nueva. Pero, ¿se puede vivir una vida sin Biblia? ¿Una vida cristiana sin Biblia? Los cristianos de la iglesia primitiva no tenían Biblia. Nosotros hoy tenemos el privilegio de tenerla en nuestras manos. Pero, ¿dónde me dice su palabra que debo tenerla? En nuestros corazones. ¿Cuándo se aprendió usted el último versículo de la Biblia? Un último versículo de la Biblia. ¿Y si un día quitan las Biblias? ¿Y si un día desaparecen todas las Biblias? ¿Se acordará usted de algún versículo? Amén. No solamente téngala, memorícela, léala, póngala en práctica. Memorícela, apréndase los versículos. Antes, cuando estaba yo más pequeña, joven, en la iglesia nos ponían a aprender versículos. El discipulado, ya usted se sabe todos los versículos del discipulado, porque ahí hay tarea todos los días, aprenderse un versículo. Dios quiere que la Biblia, su palabra, la tengamos en nuestros corazones. En Cristo se salvaron los creyentes del Antiguo Testamento y en Él nos salvamos nosotros hoy. Somos gratuitamente perdonados. Ya no tenemos que rezar 10 Padre Nuestros,
ni 15 Ave María. Ya usted no tiene que ser un buen hombre o una buena mujer. Ya no tienes que hacer una promesa. Ya no tienes que ir en peregrinación a ningún lado, ni a Tierra Santa. No tienes que hacer nada. Lo único que tienes es que admitir que no tienes que hacer nada y que Cristo lo hizo todo. Porque no puedes hacer nada para ganarte su favor. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Lo dice su palabra. Nada para ganarte su perdón. Nada para ganarte su salvación. Cristo lo hizo todo. Dice el versículo 17, ya estamos terminando. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No hay manera de que me recuerde de tus pecados y de tus transgresiones, porque la deuda ya está saldada. Fue pagada plenamente por mi Hijo. Qué obra tan maravillosa. Qué perdón tan grande e inmerecido. Y finalizo en el versículo 18 del capítulo 10. Dice la palabra de Dios: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más nada que añadir. A veces nosotros queremos hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Pero donde hay perdón de nuestros pecados, ya no hay más nada que hacer. Porque si tú tuvieras que hacer algo, entonces estás diciendo que lo que hizo Cristo está incompleto. Que tú tienes que completarlo. Que a Cristo le hizo falta algo. Y eso caeríamos entonces en una blasfemia. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. Si tú estás aquí el día de hoy y estás sin Cristo, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde. Él nunca más se acordará de tus pecados y de tus transgresiones. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solamente tienes que creer, arrepentirte y creer. Porque si no crees, dice la palabra de Dios, que la condenación será eterna. Lo dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Porque Dios no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y quiero terminar diciéndote que Jesús es la única alternativa para salvación. Si la rehusas, es la condenación. No hay otra opción. Fue la opción que dio Dios para salvar al mundo de sus pecados. Apocalipsis 5 dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro inscrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá,
la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, y allí estás tú, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese es el Cordero que murió por ti y por mí.